Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar acá. Yo sé que no me han visto muchas veces acá predicando, es porque muchas veces también he eludido este púlpito. No es fácil, déjenme decirlo. Pero en la primera reunión de ancianos que tuvimos, Pablo me decía que ya era hora que viniera a predicar acá. Tú eres candil de la calle porque andas predicando en otras iglesias y acá no. Y dije, ok, está bien. Vamos a hacer el esfuerzo por estar acá. Y con la ayuda de Dios acá estamos. Y vamos a inclinar nuestros rostros para poder abrir la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, santo, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar acá en tu casa. Señor, en este momento que vamos a abrir tu palabra, te rogamos de que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. Que no sea yo el que hable, Señor, que sea tu Espíritu Santo por medio de ti, por medio de mí, Señor. Úsame. Sabes que en mí no hay nada bueno, Señor, pero quiero servirte de instrumento en esta mañana, Señor, para que los hermanos puedan recibir este mensaje que tú traes para ellos. Lo agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Quiero que me acompañen a la lectura bíblica que tuvimos esta mañana, que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 24, los versículos 3 y 4. Mateo 24, los versículos 3 y 4, y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y desde la entrada del pecado a este mundo, nos hemos convertido en esclavos del tiempo. Para nosotros el tiempo es importante y como seres humanos muchas veces somos impacientes, no sabemos esperar, queremos todo ya, inmediatamente, especialmente en estos días que el consumismo nos ha hecho cambiar nuestra actitud en cuanto a esperar. Todo es ya, todo es rápido, queremos todo ya y no sabemos esperar. Los discípulos también querían saber cuándo iban a hacer estas cosas, ¿no? Vamos ahora al libro de Santiago, el capítulo 5, los versículos 7 y 8. Santiago, el capítulo 5, los versículos 7 y 8. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Cómo podemos nosotros entender esta promesa, hermanos? Si esta promesa fue dicha hace ya más de 2000 años. ¿Cuál es realmente la clave para lograr obtener esa paciencia que necesitamos, que tanto necesitamos? Yo no me quiero ni imaginar qué hubieran pensado los discípulos si Jesús en ese tiempo les hubiera dicho: miren, faltan más de 2000 años para que se cumpla todo esto. Creo que no les hubiera gustado mucho. Hubiera sido para ellos muy difícil entender eso. De los primeros sermones que yo me acuerdo en mi vida,
la iglesia en la que yo asistí desde que era muy pequeño. Ya por el año 1976, me acuerdo que en el mes de febrero, por allá, por ese año, hubo un terremoto en Guatemala, un terremoto muy fuerte. Y me acuerdo que las personas, fue cuando más llena veíamos las iglesias, ¿no? Eso fue algo muy devastador. Mucha gente murió, la gente estaba asustada, se acercaban. Me acuerdo de el primer anciano, el hermano Luis Feldman, un hermano que pues él fue anciano todo el tiempo que yo me acuerdo que estuve en la iglesia hasta que él murió. El hermano era de ascendencia alemana, era un hombre grande, con una voz firme, era bastante intimidante el hermano Feldman. Pero yo me acuerdo de los mensajes que él tenía, con aquella voz fuerte y potente. Y él decía: hermanos, el Señor está a las puertas, el Señor ya viene. Y lo decía con una convicción tremenda, era convincente, hermano. Sus sermones eran muy bonitos. Como les repito, era de los primeros que yo me acuerdo. Pero de esto hace ya más de 40 años. Y durante todo este tiempo yo he escuchado muchísimos sermones acerca de la pronta venida de Cristo. Cristo está a las puertas, Cristo viene ya. Y no ha sido fácil, ¿no? La espera ha sido llena de pruebas, llena de dificultades, llena de injusticias. Y hace un ratito estaba hablando con la hermana Marlene, ahí atrás, y ella también nació en la iglesia. Yo imagino también, hermana, que usted ha escuchado muchas veces: Cristo viene, Cristo está a las puertas. Imagino que de su abuelo escuchó algún mensaje: Cristo está a las puertas, Cristo ya viene. Y de eso ya hace mucho tiempo. El Señor tiene misericordia para con nosotros. Y en San Mateo 24:22 nos dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Y no es que al día le vayan a quitar algunas horas, o las horas algunos minutos, es simplemente que los días se van volando. Hace exactamente hoy, hace un mes, estábamos en Navidad. Yo siento que esto acaba de pasar. Y no sé cómo sea para ustedes, pero yo sí siento que antes los días eran un poco más largos. Y pues, le digo, para mí, yo sí he sentido la diferencia. Los días ahora son más cortos. Y esto es gracias a la misericordia de Dios. Porque si no fuese por eso, dice que nadie sería salvo. ¿Qué podemos decir de la historia de Noé, que escuchamos la semana pasada con el pastor Torres? Fueron 120 años que él esperó. 120 años. Y no son los, yo esto lo puedo decir con mucha seguridad, no son los años que vivimos ahorita. Esos años eran más largos, esos días eran más largos. O sea, esos 120 años fueron más largos que lo que serían 120 años acá para nosotros. No sé si ustedes están de acuerdo, pero en base a este versículo yo puedo decir seguramente que 120 años ahora puede que, no sé, haya sido tal vez la mitad del tiempo de ese entonces, ¿no?
pueden imaginarse la paciencia que tuvo que tener Noé para poder esperar. Y esos últimos 7 días que estuvo dentro del arca, me imagino que se han de haber convertido para él en el tiempo aún más largo que tal vez los 120 años que tuvo que esperar. Hermanos, necesitamos saber la importancia de esperar y de tener paciencia. La epístola de Santiago se dirige a los hijos de Dios que son víctimas de las pruebas y de las injusticias de esta vida. Y él empieza la epístola de Santiago hablando acerca de las personas que sufren. Y también termina la epístola hablando de las personas que sufren. En el capítulo 1 de Santiago, los versículos 2 y 3, si me pueden acompañar ahí en Santiago 1, 2 y 3. Y este versículo es muy importante porque esta es una de las claves que necesitamos entender para poder obtener la paciencia que tanto necesitamos. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El versículo no dice: hermanos míos, estad calmaditos cuando estemos en medio de las pruebas, estemos en calma. El versículo no dice así. El versículo dice tener por sumo gozo. Y eso es algo fácil de entender. Yo no creo que sea algo fácil de entender, que tengamos que estar en medio de las pruebas en sumo gozo, si es cuando realmente nuestro corazón está más turbado y está más propenso a estar, a que estemos tristes. Pero Él nos manda acá a que estemos en medio de las pruebas con sumo gozo. Pero ¿qué dice la segunda parte del versículo? Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y si es la paciencia lo que necesitamos para poder seguir esperando la venida del Señor, ¿tenemos o no tenemos que practicar eso? Por supuesto que lo tenemos que practicar. Es muy difícil, yo sé. Tenemos que encontrar la fuerza necesaria para poder atravesar las pruebas con sumo gozo. La parte final también de la epístola de Santiago nos dice lo siguiente en el capítulo 5 y el versículo 7. Dice el capítulo 5 y el versículo 7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y la paciencia es el elemento clave aquí para poder resistir el sufrimiento. Santiago usa la figura del agricultor, y esto es algo que yo no sé mucho, pero quien no tiene paciencia no puede ser agricultor, porque dice que las plantas no producen su fruto de un momento a otro, no producen su fruto de la noche a la mañana. Dice que el agricultor espera la lluvia para que riegue la tierra y para que prepare la tierra, dice, y después espera la lluvia nuevamente para que el fruto madure y la cosecha esté lista. Y acá podemos ver algo muy importante en estos versículos, y menciona la lluvia tardía, y esto es algo muy importante, la lluvia tardía del Espíritu Santo, porque es lo que prepara al pueblo de Dios para la venida de Cristo. O sea, no pudo usar una mejor ilustración Santiago para poder nosotros saber acerca de la paciencia y de la espera. Esto es algo que, como yo les repito, no tengo mucha experiencia, pero podemos ver acá qué tan importante es tener paciencia para un agricultor, porque
tiene que esperar a que venga la lluvia primero para preparar el terreno y después a que venga la lluvia tardía para que ver los frutos de esa cosecha. La venida de Cristo es la concretización de la esperanza que hoy nos tiene que animar a nosotros, hermanos, a cada uno de nosotros, para que como hijos de Dios podamos tener paciencia. Es la venida de Cristo, porque la vida puede ser cruel por algunas personas, hermanos, y no nos salvamos nosotros como cristianos. La vida puede ser cruel con nosotros también, aún como cristianos. Y lo más triste de esto es de que muchos, en vez de acercarse al Señor, acercarse a Dios en el momento de la prueba o en el momento de la angustia, nos alejamos de Él. Caemos en el engaño del enemigo, y el enemigo lo que hace es hacernos sentir mal, hacernos sentir como que no somos dignos de acercarnos a Él. Y es cuando más deberíamos acercarnos a Dios, en el momento de la prueba, en el momento de la angustia. No podemos alejarnos de Él, especialmente en estos últimos días que estamos viviendo. Corremos mucho peligro cuando nos alejamos de Dios. En medio de la prueba, hermanos, aun cuando tenemos la prueba enfrente, tenemos que saber que Dios está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Porque dice el versículo, junto con la prueba viene ¿qué? La salida. Y Dios es fiel. No va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos resistir. O sea que si usted está pasando por alguna prueba, alguna tentación, cualquiera que sea, eso no es más fuerte de lo que usted puede resistir, de la capacidad que le ha dado Dios para resistir. Pero sí va a ser más fuerte si nos alejamos de Dios, si no pedimos su ayuda, si tratamos de hacerlo por nuestro propio esfuerzo. Entonces sí se va a convertir en algo que no vamos a poder resistir. En el libro de Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo dice que nos acerquemos? Confiadamente. No tenemos que temer. Eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros tengamos temor, vergüenza. Muchas veces decimos, no soy digno de acercarme, acabo de cometer un pecado, ¿cómo voy a ir yo a arrodillarme ante el Señor? Soy un pecador, no soy digno de arrodillarme. Pero es totalmente lo contrario que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nos acerquemos a Él en medio de la prueba. Dios sabe que estamos pasando por pruebas. Y no es Él el que nos manda las pruebas. Él permite que la prueba llegue a nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea probada, para que podamos tener paciencia, y en medio de la paciencia soportar la espera mientras Cristo viene. Y hermanos, Cristo viene. Escuché un amén. Cristo viene. Y Él va a colocar un punto final a la historia del mal. Entonces vamos a ver cumplida la promesa que dice Apocalipsis 21:4, y vamos a buscar Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá dolor, ni llanto, no habrá lágrimas en los ojos de ellos, dice, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor, ni dolor. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos para poder tener paciencia. Tenemos que ver más allá, tenemos que ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y si fuese únicamente esto, lo que Dios tuviera preparado, yo me apunto ahí. Si me dijeran, ya no va a haber más sufrimientos, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más muerte ni dolor, solo con eso, hermanos. Pero Dios no se queda ahí, hay muchísimas cosas más que Dios nos ofrece. Dice que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios nos tiene preparadas para nosotros. Hace poco veía unas fotografías que tomó la NASA a lugares en el espacio. Qué tan grande es, qué tan vasto es el universo. Nosotros no somos apenas nada. Tendríamos que vernos, este planeta tendría que verse con un microscopio para poder verlo en medio de ese vasto universo. Lugares hermosos. Todo eso vamos a poder disfrutarlo, y esa es la perspectiva que debemos de tener, hermanos. Saber de que Dios tiene preparadas esas cosas para nosotros, pero por sobre todo que ya no va a haber más llanto, ni dolor, ni clamor. Nos vamos a tener que separar de nuestros seres queridos. Ya no vamos a ver más muerte. Y como les repito, para mí, con eso bastaría. Con eso me quedo yo. Pero hermanos, hasta ese día, hasta que Cristo vuelva y pueda cumplir con esto, tenemos que tener paciencia. Tenemos que dejar que ese Dios maravilloso que comenzó la obra en cada uno de nosotros pueda terminarla. Nosotros somos la mayor oposición a un Dios que quiere trabajar en nuestras vidas. Encontré un pasaje en un libro que se titula Alza tus ojos. No sé cuántos los conocen, pero me gustó mucho el pasaje. Dice: aunque un velo oculta el futuro, ustedes tienen el conocimiento de las misericordias del Señor en el pasado. No permitan que las dificultades los desanimen. Han pasado por tribulaciones y serán llamados a través de dificultades otra vez. Han tenido que vivir experiencias no del todo agradables, y esas experiencias pueden repetirse. Han sido tentados y serán tentados nuevamente. No conocemos lo que está delante de nosotros, pero sabemos que tenemos el privilegio de entregar nuestras almas a Dios como nuestro fiel Creador. Agradezcámosle por tener un refugio en la tribulación. Recordemos que Cristo es una ayuda presente en todo tiempo de necesidad. Las promesas de la palabra de Dios son ricas, plenas y gratuitas. Dios está con nosotros, cuida de nosotros. Busquemos al Señor. Nunca olviden que son hijos de Dios. Rehúsen preocuparse por lo que no pueden impedir. Si cometen errores, vayan al compasivo Salvador y pídanle perdón. Díganle que desean hacer su voluntad. Sean corteses con Dios. Recuerden que Él cuida de ustedes y será una ayuda presente en todo tiempo de necesidad. Sus tiernas misericordias están sobre todas sus obras. La última parte del versículo con el que empezamos en Mateo 2, de Mateo 24, 3, 4, dice: mirad que nadie os engañe. Eso fue con lo que empezó Cristo a hablarle a sus discípulos cuando Él les preguntó ¿cuándo van a hacer estas cosas? Ellos querían saber cuánto tiempo iba a pasar. Imagino que ellos ya estaban ansiosos por saber, o porque Cristo les dijera miren, va a ser en tal fecha y tal fecha. Pero eso no pasó así.
lo primero que Cristo les dijo es: mirad que nadie os engañe. Nuestra fe va a ser probada. En Santiago 1, 2 y 3 decía: la prueba de vuestra fe es la que produce paciencia. Pero ¿qué es lo que necesitamos para tener esa fe? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Pero muchos de nosotros nos quedamos únicamente con lo que venimos a escuchar acá el sábado por la mañana. No estudiamos, no buscamos cómo obtener fe, cómo obtener la paciencia para poder esperar lo que Cristo nos está ofreciendo, que es su pronta venida. Hermanos, tenemos que acercarnos más a la palabra de Dios. Nosotros como adventistas tenemos una gran ventaja, porque muchos dicen: yo no puedo ir a estudiar la Biblia porque no la entiendo. Si agarro la Biblia y empiezo a leerla, no la voy a entender. Pero hermanos, para mí, una de las mejores formas de estudiar la Biblia es con la cartilla de escuela sabática. Eso es un arma increíble. Ahí nos explica todo. En el trimestre pasado estudiamos acerca de Santiago, y la mayoría de donde saqué este sermón fue de ahí, de Santiago, de la cartilla de ese trimestre. El Señor nos está amonestando, y yo creo que hoy más que nunca podríamos decir confiadamente que Cristo está más cerca de nosotros. Necesitamos, por nuestro beneficio, acudir más a la palabra de Dios. Es triste cuando muchas veces preguntan cuántos estudiaron su lección, y apenas 2 o 3 manos se levantan. Mucha suerte. Es triste ver eso. Y nos vamos de acá solo con lo que escuchamos en este sermón, y de ahí el próximo sábado volvemos a regresar y el otro poquito que escuchamos en este sermón, y nada más. Somos nosotros los que nos estamos dañando, somos nosotros los que no estamos dejando que Dios haga la obra en cada uno de nosotros. Hermanos, yo creo que si Dios en este momento nos mostrara exactamente cuánto falta para la venida, para su venida, creo que no hay ninguno acá que no caería de rodillas, arrepintiendo de sus pecados, alejándose de los pecados. Hermanos, en la vida vamos a tener muchas pruebas y vamos a caer nuevamente, como lo decía ese pasaje que leí, pero no nos quedemos tirados. Acerquémonos al Señor en medio de las pruebas, aún antes, aún cuando nosotros conocemos nuestras debilidades. Satanás sabe por dónde nos va a tentar, porque si Satanás viene conmigo y me ofrece tabaco o alcohol, él sabe que yo definitivamente por ahí no voy a caer. Pero Él conoce mis debilidades, conoce las debilidades de cada uno de ustedes. Él sabe por dónde los va a atacar. Y nosotros muchas veces lo sabemos también, sabemos cuáles son nuestras debilidades, sabemos por dónde el enemigo nos va a atacar, y no cerramos esa puerta. La mantenemos abierta ahí un poquito, ahí, y le permitimos muchas veces al enemigo entrar. Ojalá, hermanos, que por nuestro beneficio, nuevamente, por nuestro beneficio, podamos nosotros acercarnos más a Dios por medio de su palabra, pero que no quede ahí tampoco, hermanos, porque hay muchas personas que necesitan beneficiarse. Si usted aprendió algo esta mañana, si usted no sabía algo de lo que yo dije, o ya lo sabía tal vez, y solo se lo estábamos recordando, vaya y cuénteselo a alguien, a un amigo, a un compañero.
dígale, yo estoy convencido de que Cristo viene pronto, me tengo que preparar, pero me gustaría compartirlo con otra persona. Vamos, quedamos ahí, compartámoslo con otras personas, hermanos. Y esto va a ser beneficioso aún más para nosotros. Vamos a permitir que Dios termine la obra que ha comenzado en nosotros. Vamos a ser en deseo de oración de que podamos abrir nuestros corazones y podamos darle cabida al Espíritu Santo, que es lo que más necesitamos. Necesitamos más de su Espíritu Santo, para que Él nos guíe en estos últimos momentos que estamos viviendo en este mundo. La espera ya es corta, pero necesitamos esperar, necesitamos saber esperar, necesitamos tener paciencia. Señor, vamos a terminar yendo de rodillas para tener una oración y dar despedimos. Oremos. Bendito y amado Padre que estás en los cielos, santo, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Oh Padre bendito, sabemos de que tú estás en las puertas, listo para venir. Que tú has acortado los días, Señor, por nuestro beneficio. Que tú nos das tu palabra, Señor, para que podamos nosotros acercarnos a ti, para tener más fe, para tener más paciencia, Señor, mientras tú vienes. Sabemos que no es nada fácil, Señor. Sabemos de que habrá más pruebas y nuestra fe va a ser probada nuevamente, Señor. Pero sabemos también de que tú estás allí en medio de las pruebas. Sabemos que tú estás en medio de las aflicciones. Ayúdanos a encontrarte, Señor. Ayúdanos a entender que tú estás apenas a una oración, que podamos acercarnos a tu trono confiadamente, Señor, y tú en tu infinita misericordia nos vas a ayudar. Gracias, Señor, por tus promesas. Sabemos que tienes preparado muchas cosas para nosotros en el cielo, Señor, y es donde queremos estar contigo por eternidad. Danos fuerza, Señor, mientras tú vienes. Acompáñanos en Cristo Jesús. Amén.